Bueno, el gobierno de Maduro, por información que manejamos, estaba deseando que ganara Trump, porque creen que es mucho más fácil, o creían que era mucho más fácil llegar a un acuerdo con Trump que llegar a un acuerdo con Kamala Harris o con los demócratas. Y esto esencialmente por dos cosas. La primera es por Putin. Bueno, Putin tiene una excelente relación con Trump, así que pues, lo soporta, lo apoya. Aparte, los laboratorios rusos apoyaron la campaña de Trump. Y la segunda razón es por la migración. Trump ha hecho mucha publicidad en contra de la migración y al final, para resolver el problema migratorio, él requiere devolver a los migrantes y para eso tiene que tener relación con el gobierno que esté en Venezuela o resolver el problema de Venezuela. Entonces Trump, digamos, el gobierno, el cálculo que tenía el gobierno de Venezuela es que con un Trump en el poder, que además tiene rasgos claramente autoritarios, en su primer gobierno se planteó entenderse con Jong-un, con Corea del Norte, con Putin, con cualquier régimen de izquierda o derecha con rasgos autoritarios. Ellos dicen, bueno, pues si se han entendido con ellos, ¿por qué no entenderse con nosotros? Ah, tendremos que hacer concesiones, bueno, tendremos que vender cualquier cosa de PDVSA, ellos están dispuestos a hacerlo. Ya nos enteramos ahorita lo que están haciendo con monómeros allá en Colombia, que estaban vendiendo a espaldas del pueblo venezolano y nos enteramos fue por el presidente Petro. Es decir, ellos están dispuestos a lo que sea con tal de llegar a un acuerdo con el gobierno. Y este es digamos, es un mensaje que le manda el gobierno venezolano para tratar, mire, yo te traté bien, cuando te hicieron los atentados, yo me pronuncié, yo estoy contigo. Digamos, una forma muy evidente de tratar de llegar a acuerdos con Trump. Ahora, ¿es posible eso? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. No es posible que se llegue a un acuerdo con Trump. Bueno, lo primero que hay que decir es que a Trump no le interesa una solución en Venezuela. O sea, Venezuela simplemente es el argumento, digamos, accesorio que usan ellos en su campaña épica contra los migrantes y contra el comunismo. Y en la medida que Venezuela exista, ellos tienen una excusa para luchar contra todo lo que se aproxime a Venezuela. Entonces, en el marco de eso, cualquiera que se oponga a ellos es comunista, es chavista, es del Tren de Aragua, etc. Bueno, vimos que hasta personas como Kamala, francamente, de una línea de centro-derecha, de ellos decían que era comunista. O sea, a esos niveles de enajenación llega el discurso de los magas. Y lamentablemente hay los magas venezolanos, o sea, mucha gente que cree que lo que dice Trump es cierto y que Trump realmente va a liberar a los venezolanos. Si Trump resolviera el problema venezolano, se le acaba la excusa. Si resolviera el problema de Nicaragua, el problema de Cuba, se le acaba la excusa, porque ya eso no puede explotarlo como argumento en su campaña. Es finalmente un tema comunicacional. Ahora bien, Trump puede llegar a acuerdos, sí, Trump perfectamente pudiese llegar a acuerdos con el gobierno venezolano. También es cierto, algunas personas plantean, yo he estado conversando con algunos actores que estudian bastante el tema y dicen que finalmente Trump va a llegar a un acuerdo, que están convencidos que va a llegar a un acuerdo con el gobierno venezolano porque, digamos, puede resolver las dos cosas, su relación con Putin y la migración. También es cierto, la otra cara de la moneda es que Trump tiene una corriente del Partido Republicano que está renuente a llegar a algún acuerdo con Maduro, entre ellos Marco Rubio y algunos otros que han planteado salidas un poco más de facto. Sin embargo, también es cierto que Trump no tiene una contraparte de peso dentro del Partido Republicano. El Partido Republicano tenía unas contradicciones muy grandes y Trump le pasó por encima a todos ellos y tiene un liderazgo que supera lo que puede haber ahí. Es un poco como la situación que había con Chávez en el PSUV o con Chávez en el movimiento Quinta República. Es decir, tú podías decir alguna cosa, pero al final Chávez era un líder fuerte que cuando hablaba alineaba a todo el mundo. En este momento Trump cuando habla alinea a todo el mundo. Entonces yo no sé hasta qué punto sectores, digamos, que ganaron fuerza en el Congreso, pero en el marco de los republicanos y en el marco de la campaña electoral de Trump puedan hacerle frente a Trump y decir, no, no, tú no vas a llegar a acuerdo con Maduro, sino que tú te vas a ir por un camino más radical. Lo que sí es cierto, y todos los venezolanos debemos saberlo, es que la base electoral de Trump es la base electoral son los trabajadores, es decir, son los que históricamente han puesto a sus hijos para ir a la guerra y están en contra de la guerra. Están contrarios a enviar a cualquier militar o gastar dinero en cualquier intervención. De hecho, una de las campañas, uno de lo que anunció Trump es que con él no había guerra antes y con él no iba a haber guerra. No dijo cómo, pero dijo no va a haber guerra y voy a reducir todo el aporte de recursos al extranjero, porque Estados Unidos no tiene que estar gastando dinero en eso. Quien quiera que Estados Unidos lo proteja, que nos paguen. Pues. Nosotros le damos vigilancia, pero no paguen. A ese nivel de superficialidad planteada la cosa, pero lo hacía por una razón, porque sus grupos focales, todos los estudios que él tenía decían que los trabajadores
que ponen a sus hijos, sobre todo en las zonas rurales, estaban hartos de que sus hijos los mataran en guerra y no quieren aportar nada. Los demócratas son mucho más proclives a intervenciones militares en el extranjero, el trumpismo no, y menos a gastar dinero. De tal manera que si Trump quiere resolver el tema, él va a tener que buscar un punto de equilibrio entre sus radicales que controlan sectores del Congreso y que ahora van a estar en su gobierno, que no se subordina a ellos, pero bueno, tiene que escucharlo, y por otro lado, bueno, lo que le va a pedir Putin, y el tema de los migrantes. Trump pudiese al final, y esto por supuesto es una de las tantas hipótesis, buscar una salida intermedia, Lumeli. Él pudiese plantearse, bueno, yo voy a llegar a un acuerdo con la coalición dominante en Venezuela, pero no con Maduro. Y el acuerdo puede ser, bueno, saquemos a Maduro, asuma uno de ustedes, deme un periodo de un año, le doy un periodo de un año, 2 años para que haya un proceso de redemocratización, puedo vetar el nombre que llegue ahí, libérame los presos políticos, vamos a cambiar el CNE, el año que viene va a haber una elección, y él quedar, porque si algo así pasa, él queda como el padre de un inicio de una transición por reforma, que es una de las 4 formas de transición. Hay que recordar, transición por reforma, que el propio régimen comienza a hacer reformas porque hay presiones que lo obligan, transición por negociación, que es por ejemplo la chilena, transición por colapso, la Unión Soviética, y transición por guerra, el caso alemana. Lo que sí estoy seguro es que transición por guerra no va a haber, porque el gobierno de Trump es absolutamente, está cerrado a mandar soldados para intervenir allá. O sea, lo que está vigente o lo que pudiese estar vigente en este momento en Venezuela es una transición por reforma. Yo creo que hay posibilidades de eso, y Maduro, hay que recordar que Maduro después del 28 de julio perdió su legitimidad dentro de la coalición dominante. Es decir, la coalición, cada uno aportaba algo, y Maduro aportaba el liderazgo que le dio Chávez cuando dijo claro como la luna llena apoyen a Maduro. Pero el 28 de julio se evidenció para el país, pero también para la coalición dominante, que Maduro no aporta nada. Por lo tanto, ese resto de la coalición sabe que Maduro es un bacalao y necesitan superarlo. O sea, Maduro está ahí cuidándole el puesto a alguien que va a sustituirlo, pero eso implica resolver una cantidad de contradicciones que hay adentro. Si Trump planteara, bueno, está bien, yo voy a reconocer a un sustituto con cierto poder de veto, pero me sacan a Maduro, Maduro es perfectamente sacrificable en este momento para esa coalición. Y no crees, Sergio, que hay gente que dice que probablemente se repite el escenario 2019 con Edmundo González como presidente electo, juramentado fuera del país, y bueno, y con el control de activos venezolanos? Y hay gente que dice que vendrán más sanciones, el cuadro de sanciones será mucho más complicado. ¿Ese escenario te parece que es factible? Bueno, ese puede ser un escenario, pero también hay sectores que apoyan a Trump que están abogando radicalmente por levantar sanciones, sectores vinculados al negocio petrolero que quieren levantar sanciones y que les interesa rápidamente llegar a acuerdos con eso. Eh, yo no sé si realmente un escenario similar al de Guaidó puede asumirlo el Mundo González, primero porque Citgo ya prácticamente lo tenemos perdido, entonces bueno, por ahí no va a haber mucho que hacer. Por otro lado, porque la mayoría de los países que se metieron en esa aventura comprendieron que esa vía no tenía ningún tipo de posibilidades de éxito. De hecho, aunque ahorita sería más legítima, ¿no? Porque efectivamente hay un presidente electo que es Edmundo González. Sin embargo, no está juramentado, pero fue electo. Y pudiésemos decir que no hay, que Maduro no es el presidente electo y hay un vacío. Sin embargo, yo no creo que Trump se lance por ese camino, porque Trump aprendió los errores de ese camino. Y creo que su entorno ya entendió que por ahí no es la vía. Trump es un tipo muy pragmático, no es un tipo de principio, no es un tipo que va a estar abogando por morales ni nada, un tipo que fue condenado por violar a una mujer. Bueno, al final la condena fue menor porque a él dijeron que la violación había sido con la mano y no con etcétera, o sea, algo ridículo, pero es un violador, es un tipo que evadió impuestos, es alguien que la moral no es precisamente lo que lo va a guiar, es un tipo que se guía por negocios, pues se guía por intereses y por los intereses de él y de su entorno. Y no estoy diciendo algo, digamos, descabellado, estoy hablando de lo concreto, de lo que hay sobre el tablero. Entonces yo creo que finalmente eso es una posibilidad, o sea, porque en política no hay certezas, hay probabilidades, hay probabilidades que él pudiesen irse por el mismo camino y repetir los mismos errores e imponer sanciones más duras, pero eso va a aumentar la migración, y la migración es precisamente el problema que Trump quiere resolver. Uno de los problemas más graves que le está generando la crisis económica venezolana es la migración. Entonces, yo creo que ellos más bien se van a ir por una presión, digamos, hay como algunas tesis, unas presiones personales, presiones individuales, y yo creo que eso sí se van a ir por ese camino,
Y la otra es que hay un sector republicano que está planteando declarar al gobierno de Maduro como un movimiento terrorista. Y eso sí traería implicaciones peligrosas porque al declararlo movimiento terrorista, eso viene acompañado de unas autorizaciones para que pueda operar, hacer acciones militares en Venezuela. Y no me refiero a mandar soldados, sino operaciones, digamos, de sabotaje, operaciones tipo Soleimani, de lanzar un misil, etcétera, porque son terroristas. Ya no lo reconocen como gobierno. Y hay un sector de republicanos que estaría planteando eso. Ahora, realmente pensar que una intervención de ese tipo, lanzar bombas, etcétera, o causar asesinatos a alguien del gobierno, va a generar una democratización de manera espontánea, eso es una ingenuidad. Al final, la posibilidad de generar un proceso de redemocratización en Venezuela va a nutrirse de la presión internacional, sin duda alguna, va a nutrirse de los pronunciamientos internacionales, pero lo esencial es la organización ciudadana, la lucha de los ciudadanos por un proceso de redemocratización, porque al final son los ciudadanos los que van a construir esa nueva Venezuela. Si el movimiento social en Venezuela, el sindical, gremial, etcétera, no está organizado, no tiene la capacidad de movilización, si el mundo político venezolano está debatiéndose entre el voto a secas y la presión internacional desconectado de lo que está pasando en las luchas sociales, lo que está pasando afuera, ahí no va a haber ninguna posibilidad de nada y diríamos no hemos aprendido nada, porque es igual de inútil llamar a salir como locos a votar sin acompañar el voto de la organización social de la lucha para defender el resultado, verbigracia a lo que pasó el 29 de julio, a aspirar que desde afuera vengan los Avenger a resolvernos algo. O sea, mira, tú puedes acabar con la cabeza de una culebrita, parece otra culebra. Sí, si tú tomas una medida radical contra Maduro, no te garantiza que no pueda reacomodarse la coalición y asumir Diosdado o asumir cualquier otro. Entonces, el problema es mucho más profundo. Nosotros necesitamos hacer inviable la dictadura. Y para hacer inviable la dictadura, el elemento central de allí es que haya una imposibilidad de gobernar porque la gente se opone, la gente dice no voy a colaborar. Eso está súper estudiado. Al final, por más represivo que sea el régimen, para mantenerse en el poder necesita la colaboración de los ciudadanos. La colaboración para que haya comunicaciones, la colaboración para que haya una gestión, la colaboración para que haya gasolina, la colaboración para todo. Cuando los ciudadanos decían no colaborar con ese pequeño grupo que está arriba, y me refiero a los ciudadanos civiles y militares, decían no colaborar, eso no implica violencia, implica un proceso de desobediencia masivo, pacífico, pero en marco de nuestros derechos constitucionales. Cuando eso ocurre es cuando se hace inviable y las fracturas que existen se convierten en rupturas. Porque hay fracturas, hay muchas fracturas adentro, pero no son rupturas. Es decir, todavía se mantienen en posición. Es decir, la ruptura ocurre cuando un sector ya grande, estratégico, dice, yo no puedo seguirte manteniendo en el poder como estás porque es inviable, no podemos sostener esto, entonces vamos a avanzar a una transición, vamos a reformar nosotros mismos, si la oposición no tiene fuerza para negociar, o vamos a negociar con una oposición que está en la calle, que está movilizada, que tiene fuerza, con los líderes sindicales, con los líderes gremiales, estudiantiles, etcétera. De tal manera que lo que va a determinar eso finalmente es que se produzcan rupturas, y la ruptura se va a producir si hay una presión enorme de la ciudadanía.